vamos a hacer una oración. Amén. Padre maravilloso, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que está aquí. Mi alma te alaba por lo que tú, Señor, vas a hacer en esta tarde. Prepara nuestros corazones, Señor. Que tengamos un corazón dispuesto, Señor, a lo que tú vas a hablar, a reflexionar. Que reflexionemos, Señor, como se vaya predicando tu palabra, Señor, vayamos reflexionando esta palabra. Que esta palabra, Señor, sea palabra tuya y no mía. Que cada palabra que salga de mis labios, Señor, sea una palabra que edifique, una palabra que traiga vida, una palabra que nos haga reflexionar, pero sobre todo una palabra, Señor, que nos haga meditar y nos volvamos, Señor, a nuestro primer amor. Espíritu Santo de Dios, toma el control de todas las cosas. Limpia los aires de este lugar, Señor. Guárdanos, manda ángeles alrededor de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Yo le voy a invitar, hermanos, que abra su Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, 5. Cuando ya lo tenga, hermano, puede indicar con un amén. Aleluya. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. ¿Ya lo tiene, hermanas? Me va a permitir darle lectura y ustedes me siguen con su vista. Dice: yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Ay, me disculpa, todavía traigo un poquito irritada la garganta. Aquí nos está hablando, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de la vid. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Amén. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Yo me quiero enfocar más en la última frase que dice: separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Todos reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada. Amén. Y este pasaje, hermanos, nos hace reflexionar sobre nuestra relación con Cristo. Amén. Dice, no sé si busqué, me ayuda ahí en el versículo 4 y 5. Si alguien lo tiene y quiere darle lectura, por favor. De ahí mismo del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Si alguien no lo quiere leer, por favor, con una voz fuerte, amén, para escuchar todos. Amén, hermana Emma. 4 y 5, hermana, por favor. Amén. Gracias, hermana Emma. Jesús, hermanos, es el tronco, ¿sí? Es el tronco de la vid. Los pámpanos o las ramas somos los creyentes, somos los cristianos. Y de esas ramas, hermanos, brotan hojas y brotan unos preciosos racimos de uvas. Amén.
que cuando están bien dulces, qué ricas están las uvas, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús es la vid, que es el tronco, los pámpanos son las ramas, que es el creyente, y de las ramas brotan hojas y brota el fruto. La hermana nos acaba de leer en el versículo 4 que el pámpano por sí solo no puede llevar fruto. El pámpano o las ramas tienen que estar conectadas a la vid, al tronco, a Cristo. Amén. Entonces, el pámpano, que son las ramas, que somos los cristianos, para que podamos tener vida, tenemos que estar conectados, tenemos que estar pegados a Cristo. Para que podamos dar fruto, tenemos que tener esa conexión con la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando una rama es cortada de la vid, ¿qué pasa? Se va a secar, ¿verdad? Va a dejar de tener vida y como consecuencia no va a poder dar fruto. Por eso dice que necesitamos permanecer en Cristo para que nosotros podamos tener vida. Amén. En Jueces 16 nos vamos a ir a una historia, hermanos, que muchos conocemos. Esta historia nos habla de Sansón. En Jueces 16:20 dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Luego se despertó él de su sueño y le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Todos conocemos la historia de Sansón, conocemos el llamado que Dios hizo para la vida de Sansón y para qué Dios lo llamó. Sabemos que Dios le dijo a sus padres que este hombre iba a ser muy especial porque él iba a ser uno de los libertadores de Israel. Los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Hacían cada barbaridad con el pueblo de Israel y era necesario que Dios levantara a alguien. Y Dios escogió, desde el vientre de su madre, Dios escogió a Sansón con un propósito, y este propósito era liberar, que Sansón liberara, que Sansón peleara por su pueblo de la opresión de los filisteos. Y Dios levanta a Sansón como un instrumento para liberar a los israelitas. Y dice que cada vez que hacía algo a favor de los israelitas, cada vez que Sansón hacía algo a favor de los israelitas, dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, hermanos, y había una fuerza tan grande en Sansón, hermanos, que él ganó muchas batallas, incluso mató con sus propias manos, creo un león, hizo muchas cosas, y Dios le daba muchas estas para que peleara en contra de los filisteos a favor de Israel. Y por eso los filisteos, hermanos, querían desaparecer a Sansón, porque no podían hacer nada a los israelitas, porque Sansón, con el Espíritu de Dios en su vida, defendía a los israelitas. Y aunque buscaron muchas formas para destruir a Sansón, nunca lo habían logrado hasta que llegó Dalila. Amén. Todos conocemos esta historia. Sansón, hermanos, si usted ha leído la historia de Sansón y no lo ha hecho, yo lo invito a que lo haga allá en su casa. Y Sansón, hermanos, tenía una debilidad. ¿Usted sabe cuál era su debilidad? ¿Sí? Maleni sí sabe. Amén. ¿Cuál era la debilidad? Es para que no se nos duerman, amén. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Era muy enamorado, ¿sí sabían? ¿Sí?
era muy enamorado, pero la debilidad de Sansón era que le gustaban las mujeres no israelitas, le gustaban las mujeres filisteas. Amén. Entonces, el enemigo aprovechó esta situación para de alguna forma querer destruir la vida de Sansón. Y en esta ocasión los filisteos contratan a Dalila, ¿sí? Le iban a pagar porque sabían que Sansón estaba muy enamorado de Dalila y le iban a pagar para que descubriera o para que le preguntara y descubriera en qué consistía su fuerza, ¿sí? Nos acordamos cuando una de las reglas, cuando Dios escoge a Sansón como uno de los libertadores de Israel, una de las cosas que le dijeron, que no iba a pasar navaja sobre su cabeza porque era nazareno. Amén. Que no iba a tomar bebidas alcohólicas también. Entonces, aparentemente en eso obtenía su fuerza, pero no era que porque se dejara el pelo largo, sino era porque Dios lo había escogido con un propósito. Amén. Y quería y lo estuvo usando como un instrumento. Pero llega la tremenda de Dalila y en varias ocasiones trató de hacer caer a Sansón, y Sansón las primeras veces contaba mentiras y engañaba a Dalila y a los filisteos porque no era lo que él decía. Amén. Todos, hermanos, sabemos, había mandatos. Uno de los mandatos, creo, más así principales para los israelitas era que no podían casarse con personas de otro pueblo. ¿Por qué? Porque los otros pueblos adoraban otros dioses y corrían el riesgo de que si ellos se enamoraban de otra persona que no fuera israelita, corrían el riesgo, y en muchas ocasiones lo lograron. Vemos la vida de Salomón, que después de ser un hombre, un rey, respaldado tan tremendamente por Dios, cómo las mujeres lo hicieron caer. Y cómo este hombre, después de haber sido un hombre temeroso de Dios, empezó a adorar las imágenes de sus concubinas y de sus mujeres que tenía. Entonces, por eso era una de las cosas que decía, y hasta la fecha, hermanos, Dios nos sigue hablando lo mismo en su palabra, que dice en 2 Corintios 6:14, para que vea que no estoy mintiendo, dice que no nos unamos a yugo desigual con los incrédulos, que no podemos fijar nuestros ojos en un incrédulo, en una persona que no conoce de Dios, en una persona que no es temerosa de Dios, porque tarde que temprano va a hacernos caer a la mejor, y vamos a la mejor andar, o van a andar a la mejor al rato como ellos andan, y vamos a dejar de ser cristianos temerosos de Dios. Muchas veces dicen, no, hermana, pero yo lo convierto. En el transcurso de los años que he servido a Cristo, hermanos, yo creo, si acaso uno o dos he conocido que sí se han convertido a Cristo, los demás no. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy difícil, es muy difícil. A lo mejor es más fácil que el inconverso se lleve al cristiano al mundo. Y esta era una de las cosas que le estaba pasando a Sansón. Y el Señor otra vez trae de su palabra y nos ha querido librar de tantos problemas, hermanos, de tantos dolores de cabeza, jóvenes que están aquí. Dios nos quiere librar de muchas cosas, amén. Por eso la Biblia está escrita, y por eso nos habla que si hacemos eso, después van a venir consecuencias no favorables para nuestras vidas. Miren, a veces cuando estamos jóvenes se nos hace tan fácil, hermanos, hacer las cosas. Y pensamos, no, pero no pasa nada. Sí, hermanos, sí, jóvenes, sí pasa. Sí pasa. Corren el riesgo de que una persona inconversa que no es temerosa de Dios
nos aparte de los caminos de Dios. Corren el riesgo de que sus vidas, porque dice, separados de mí nada van a poder hacer. Pues una persona inconversa puede separarlos de Cristo. Y después vienen las consecuencias. Y después viene el lloro, hermanos. Y después viene el sufrimiento. Incluso después viene y le echamos la culpa a Dios. ¿Verdad que Dios no nos dijo que hiciéramos lo que hicimos? Dios, hermanos, nos dice al contrario y nos está diciendo las cosas a tiempo, para que el día de mañana no le echemos la culpa a Dios o no le eche la culpa a los pastores, amén, o a sus papás. Aleluya. El enemigo, hermanos, tal vez sabía cuál era la debilidad, porque se dio cuenta, ¿verdad?, que la debilidad de Sansón eran las mujeres y sobre todo algunas filisteas. Y aunque Sansón quedó anonadado por Dalila, a Dalila no le interesaba a Sansón, a ella solamente le interesaba saber el secreto de su fuerza, porque los filisteos le iban a pagar. ¿Sabe que el enemigo sabe cuál es nuestro lado? Algunos dicen nuestro lado flaco, ¿verdad? Pero algunos no tenemos lado flaco. Bueno, nuestro lado débil. Algunos sabe cuál es nuestro lado débil, amén. Y va a esperar cualquier descuido de parte de nosotros, hablando espiritualmente. Va a esperar que nos descuidemos para presentar la tentación con la intención de hacernos caer. Y aquí no estamos exentos ni los adultos, amén, porque el enemigo, hermanos, tiene muchas artimañas. Y si usted, hermano, tomó la decisión de servir a Cristo, va a buscar la manera de que usted se descuide para presentarle algún tipo de cosa para hacerle caer, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque al enemigo no le conviene, de ninguna manera le conviene que usted y yo tengamos esa conexión con Dios. No le conviene, hermanos, que tengamos una relación de oración, de búsqueda, de lectura bíblica, de sometimiento y de servicio a Dios. No le va a convenir, hermanos, de ninguna manera, y va a buscar la manera de hacernos caer. Y que Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Efesios 4, 27 al 29 dice: no deis lugar al diablo. El que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y luego dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice que no demos lugar al diablo, ¿sí? Que no le demos la ocasión, que no le demos, que no nos encuentre en ningún momento, o sea, que no le hagamos saber cuál es nuestra debilidad. Si es cierto, no es fácil, no es fácil buscar a Dios todos los días, no es fácil hacer lo correcto delante de Dios, y más cuando se es joven. No se es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, si nosotros queremos agradar a Dios, lo vamos a lograr, amén. En el caso de Sansón, Dalila presionó tanto a Sansón que le dijo el secreto. Y ahí en Jueces 16:16 dice: y aconteció que presionándole él cada día con sus palabras e importunándole, dice que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia, y le descubrió todo su corazón y le dijo: nunca he pasado navaja sobre mi cabeza, soy nazareno de Dios desde el nazareo de Dios desde el vientre, y si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitará, y seré como todos los hombres. Amén.
Dice, hermanos, que estuvo presionándolo tanto que tuvo que decirle. Pero a mí lo que me impresiona esto es que dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón, hermanos, se encontró en una angustia tremenda. Ya no pudo para dónde hacerse, ya no halló la forma de cómo mentirle. Había tanta angustia en su corazón que le confesó cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. Y cuando descubrió el secreto de Sansón, hizo que se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó el cabello. Fíjese bien todo lo que hicieron con este hombre. Le sacaron los ojos, lo echaron a la cárcel, lo ataron con cadenas para que moliera, como quien dice, fue un esclavo para que moliera en la cárcel. Dice 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Amén. Esto le decía Pablo a Timoteo: Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Amén. Hay un dicho que dice, vale más que digan aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Y a veces, hermanos, nos van a decir qué cobarde, o se van a reír, o se van a burlar, pero no importa, porque ustedes tienen un futuro. Si ustedes esperan en Dios, si nosotros esperamos en Dios y no caemos en los engaños del enemigo, Dios tiene un futuro muy hermoso para cada uno de nosotros. Si David hubiera oído desde la primera vez que vio las intenciones de Dalila, hermanos, el final o la historia de Sansón hubiera sido otra. Amén. Hubiera sido muy diferente. Porque los planes de Dios, hermanos, para Sansón no eran de derrota. Amén. Los planes de Dios para Sansón no era que terminara encadenado y sin ojos. No era que se burlaran de él. No, este no era el final que Dios tenía para Sansón. Amén. Es por eso, hermanos, que Dios siempre nos habla a tiempo. Siempre nos habla con tiempo. Y siempre nos dice las cosas como son para que el día de mañana no tengamos que quejarnos. Huyamos de lo que está tratando de hacernos caer. ¿Qué nos está tratando de hacernos caer, hermanos? ¿Qué es lo que está tratando que nosotros como hijos de Dios caigamos? Que seamos quitados de la vid verdadera. Amén. A lo mejor usted sí sabe, porque a veces no es necesario que salgamos de nuestra casa. En nuestra casa tenemos a veces ya, cuando nos comentan, y es una verdad muy grande, el celular. Amén. No es necesario que salgamos de la casa para encontrar, para que el enemigo nos haga caer en alguna situación, porque se puede presentar la tentación en un celular con internet. Amén. Y a Timoteo le dicen, huye de las pasiones juveniles, huye de las malas amistades. Cuando ustedes tienen un amigo y ese amigo le aconseja que no venga a la iglesia, que no sea fanático, que no sea religioso,
la última frase que dice, para darnos un futuro lleno de esperanza. Amén. Los planes de Dios, hermanos, son unos, pero los planes del enemigo son muy distintos a los planes de Dios. Amén. El Señor tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Pero el enemigo, hermanos, dice que tiene planes, y esos planes es que él es un ladrón que vino a hurtar, matar y destruir. Y cuando encontró la primera o la segunda oportunidad o la tercera oportunidad en Sansón, hermanos, aprovechó todo para querer destruir, y trató, casi logra destruir a Sansón. Pero sí destruyó, hermanos, el propósito que Dios tenía para su vida. Destruyó completamente ese propósito, porque Dios seguía teniendo planes para Sansón. Amén. Aleluya. Dice que los filisteos, hermanos, cuando Sansón ya tenía tiempo en la cárcel, encadenado, ya acuérdense que ya no tenía ojos, ya no veía. Dice que tuvieron los filisteos una fiesta y mandaron traer a Sansón para burlarse de él, para que fuera como el payasito de la fiesta. Y luego dice que cuando él iba, le dice a un joven: ayúdame a palpar las columnas principales de este lugar. Y es cuando Sansón, hermanos, cuando yo estudiaba esto, hermanos, qué tremendo es, hermanos, que pudiendo de que nuestras vidas sean muy diferentes, y de que la vida de Sansón hubiera sido muy diferente. Todo lo que tuvo que pasar, hermanos, esclavizado por los filisteos, dice que por última vez le pidió a Dios una oportunidad. Y ahí lo encontramos en Jueces 16:28. Dice que Sansón clamó a Dios, y dice que Dios escuchó su clamor, y dice que murieron más filisteos de los que había matado en su vida. Este nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios no fue que Sansón muriera juntamente con sus enemigos. Este no fue el plan de Dios. Pero yo creo, hermanos, que en lo profundo de su corazón, ahí donde él estaba, reconoció que había fallado, reconoció que había ofendido a Dios, y por eso le pide otra oportunidad, la última oportunidad a Dios, y le dice: ayúdame, Señor, ayúdame para que todos estos, si quiere ayúdeme a buscar en Jueces 16:28, a ver qué nos dice. Aleluya. ¿Qué dice, hermanos? Jueces 16:20. No, 16:28, hermana, por favor. Amén, hermana. Amén. Le pidió una última oportunidad y le dijo: dame fuerzas. Dicen que ya le había crecido nuevamente su cabello, y dice que Dios lo escuchó, y Dios vino sobre Sansón nuevamente, y dice que se agarró de las dos columnas, las aventó, y todo se vino abajo, y dice que murieron muchísimos filisteos, más de los que él había matado en su vida, pero Sansón murió juntamente con ellos. Este no era el final que Dios esperaba de él, hermanos, pero él le pide una oportunidad para poderse vengar. Cuando a veces, hermanos, cuando sin darnos cuenta nos vamos separando de la vid verdadera, nos vamos separando de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos separando de los planes que Dios tiene para nosotros. Hermanos,
hay algo que comienza a pasar, y es que comenzamos a perder sensibilidad a la presencia de Dios. Ya no somos sensibles a la presencia de Dios, ya no somos sensibles al Espíritu Santo, ya no somos sensibles a la palabra. La palabra nos aburre muchas veces, amén. Y puede estar el culto más glorioso, hermanos, que usted pueda ver, pero muchas veces ya no se siente nada porque se pierde la sensibilidad a la presencia de Dios. Sansón, hermano, se dio a Dalila y le dijo su secreto, y después se quedó dormido. Y fue cuando le cortaron el cabello y quiso actuar antes en contra de los filisteos, pero ya no pudo porque no se había dado cuenta que Jehová ya lo había abandonado, que Jehová ya se había ido de su vida. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, muchas veces nos damos cuenta cuando Dios está con nosotros, porque usted ve, hermano, que prospera, ve que Dios hace grandes cosas en su vida, usted ve cosas maravillosas en su vida y a través de su vida. Es cuando Dios está en su vida, es cuando Dios aún está ahí, es cuando usted aún tiene la sensibilidad a la presencia de Dios. Pero qué tremendo, hermanos, que muchas veces no nos damos cuenta cuando Dios nos ha abandonado. Y usted puede decir, pero Dios no nos abandona, hermano, Dios siempre está con nosotros. Acuérdese que contristamos al Espíritu Santo muchas veces por nuestras actitudes, por cómo somos, contristamos al Espíritu Santo. Oiga, ¿verdad que cuando una persona está triste con otra persona, lo que hace es alejarse? ¿Verdad que no se queda con esa persona? Se va. Si mi esposo me hizo enojar y me puse triste, pues lo primero que hago es me voy a la sala, ¿verdad? A calmar mi coraje, amén. O los hijos se van a su cuarto cuando los regañamos. Tenemos esa actitud. Bueno, el Espíritu Santo de Dios también se puede alejar, nos puede abandonar, hermanos, y ni cuenta muchas veces no nos damos cuenta. Pero cuando usted está en este lugar y están los cantos hermosos, hermanos, y usted no siente nada, cuidado, porque usted está perdiendo sensibilidad a la presencia de Dios. Cuando usted escucha la palabra y ay no, otra vez la hermana Gina, deberían de invitarla cada 5 meses, amén. Pero hermanos, cuando ya no sentimos nada, cuando ya nos fastidia la palabra de Dios, es que estamos perdiendo sensibilidad. Cuando oran por nosotros o que es la hora del altar y no sentimos nada, entonces cuidado, porque ya estamos perdiendo sensibilidad, y es cuando el enemigo va a aprovechar esa situación. Cuando nosotros, hermanos, no tenemos tiempo para Dios, cuando comenzamos a perder sensibilidad, es cuando no tenemos tiempo para Dios. Y me gustaba algo que decía un hermano: si usted no puede orar, ahí quédese hincado. Si no puede decir palabras, ahí quédese hincado. No se levante hasta que usted pueda sentir el toque de Dios. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios conoce nuestro corazón, y a veces las palabras, hermanos, no salen de nuestros labios. No podemos a lo mejor decir alguna palabra, pero solamente le decimos aquí estoy, Señor, o a lo mejor nada más llora, hermanos, pero Dios conoce nuestro corazón, y a Dios le agrada cuando nos esforzamos a pesar de que estemos cansados, a pesar de que estemos enfermos, a pesar de cualquier situación que estemos pasando, hermanos. Dios siempre nos va a recompensar cuando nos esforzamos por buscarle. Aleluya. Dios, hermanos, quiere que vivamos una vida, es una vida espiritual, donde cada día de nuestro interior corran ríos de agua viva. Quiere que vivamos una vida, hermanos, donde busquemos la manera
y a lo mejor no seamos los adoradores que Dios busca, porque dice la palabra que Dios está buscando verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. A lo mejor no lo soy, no soy el mejor adorador, pero me estoy esforzando para conseguir y lograr ser el adorador que Dios quiere que sea. No hubo quien despertara a Sansón. ¿Se acuerda que se quedó dormido en las rodillas de Dalila? No hubo quien despertara a Sansón de ese sueño, y el enemigo lo engañó y la presencia de Dios se fue de su vida. Pero esta tarde, hermanos, hay una palabra de Dios para nuestra vida. Y esta palabra, hermanos, que si yo ya tengo tiempo que no siento la presencia de Dios, esta palabra, hermanos, viene a nuestras vidas para hacernos despertar, para hacernos reflexionar y para decir: si es cierto, Señor, ya no soy sensible a tu presencia. Si es cierto, Señor, me estoy alejando de ti sin darme cuenta. Hay cosas que me están alejando de ti. Si es cierto, Señor, sin darme cuenta ya no soy el mismo cristiano de antes. Reconocer, porque hay alguien, hermanos, que le está diciendo a tiempo las cosas. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos, hermanos, ser sensibles nuevamente a la presencia de Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos haga sensibles a su presencia. Porque cuando ya no somos sensibles a la presencia de Dios, hermanos, yo no sé si usted ha conocido a alguien que estuvo en la iglesia pero ya no está en este lugar, porque el enemigo vino y lo engañó metiéndole cosas a su mente y a su corazón, y en vez de hacer caso a las cosas que Dios le decía, hizo caso a lo que el enemigo susurró a su oído y se fue de este lugar. Amén. Dios quiere, hermanos, un final, o Dios quiere algo para nosotros, pero algo mejor, algo bueno. Dios nunca va a querer lo malo para nosotros. Amén. No quiere que terminamos separados de la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. No pase, hermanos, un día sin orar. No pase un día, hermanos, sin clamar a Dios. No se salga de su casa, hermanos, sin pedirle a Dios que lo guarde, que guarde a su familia. No, a lo mejor una oración sencilla, pero esa oración sencilla, hermano, lo va a guardar de muchas cosas. Esa oración sencilla lo va a guardar, hermanos, de que el enemigo venga y le engañe. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, a la voz de su Espíritu Santo. Tal vez, hermano, Sansón pensó y llegó a la mejor a creer que todo lo que hizo, algunas cosas que él hizo, lo hizo por sus fuerzas, y no era cierto, era porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Si a usted Dios lo usa en alguna área de su vida, agradézcale a Dios y busque más a Dios, porque Dios le quiere dar más, porque Dios lo quiere usar más, porque Dios lo va a llevar a cosas más grandes todavía. Amén. Lo va a llevar, dice la palabra en Zacarías 4:6: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es por la fuerza que tengamos nosotros, hermanos, que hagamos las cosas bien cuando servimos a Dios. No es por nuestra fuerza ni por nuestra inteligencia. Amén. Es por el Espíritu de Dios, hermanos, que está trabajando en nuestras vidas. Es por el Espíritu de Dios que ve nuestros corazones y ve que tenemos un anhelo de servirle. Mire, yo le daba gracias a Dios, hermanos. El domingo yo no volteé porque me daba vergüenza, pero ya que el pastor nos dio permiso que volteáramos a ver la parrilla, que es una bendición. Y los que estuvimos en la junta nos pusimos de acuerdo que queríamos y que íbamos a trabajar para comprar una parrilla para hacer las actividades. Cuando Dios, hermanos, mira la disposición del cristiano,
Dios no se hace esperar. Ya no vamos a trabajar para comprar la parrilla, ya vamos a trabajar para hacer otras cosas para la obra de Dios. Si se fija, hermanos, cuando usted y yo tenemos un deseo grande en nuestro corazón, Dios se muestra y Dios hace grandes cosas. Eso es lo hermoso y lo que yo me puse a pensar. Y yo le digo: Señor, ahora ayúdanos a seguir trabajando para tu obra, a seguir trabajando para poner más bonito el templo. Yo no sé lo que se necesite, amén. Pero Dios ve el corazón. Joven, hermano, hermana, si usted tiene disposición de servir a Dios, Dios lo va a sorprender. Dios lo va a sorprender. Pero no se aleje, no se separe de la vid verdadera que es Cristo Jesús. No deje por ningún motivo que nada ni nadie lo separe de la vid, porque se va a morir. Y cuando nos morimos, hermanos, separados de Dios, cuando nos separamos de Dios nos vamos a morir, y separados de Dios nada vamos a hacer. Dios, hermano, yo sin Dios no soy nada, nada, pero Dios sin mí sigue siendo Dios. Y si usted y yo no queremos trabajar para la obra de Dios, hermanos, a lo mejor va a estar el Señor de una forma insistiéndonos, o de otra insistiéndonos, o a veces los pastores insistiéndonos. Ellos no nos forzan, no son pastores que nos forcen, pero nos animan. Pero va a llegar el momento, hermanos, que si usted y yo no queremos, Dios va a traer otra persona que sí quiera, porque la obra de Dios va a seguir con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Dios sigue siendo Dios, amén. Él sigue sentado en su trono, amén, aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos, tal vez ya por último podamos tener el ministerio más hermoso, llamativo, que se vea, amén. Sí, y a lo mejor cuando estamos allá disfrutamos, ¿verdad? Cuando tocan, cuando canta el grupo de alabanza, amén. Gracias a Dios tenemos un grupo de alabanza muy grande, ¿sí? Que tienen que unos un día y otros otro día, amén. Gloria a Dios por eso, porque no todas las iglesias tienen este privilegio. Pero yo les quiero aconsejar: no pierdan lo que Dios les ha dado, por nada del mundo. No pierdan lo que Dios les ha dado. Al contrario, busquen más a Dios, amén. Busquen más a Dios, llénense más de la presencia de Dios, busquen más a Dios en oración. Entonces, hermanos, Dios va a hacer grandes cosas. Su ministerio va a crecer cada día más. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando estamos conectados a la vid verdadera que es Cristo Jesús, vamos a tener vida y se va a ver que tenemos vida, amén. Le voy a invitar que se ponga de pie. Hay el canto ese de Espíritu ven. A mí siempre desde que salió es uno de mis cantos favoritos, porque es una realidad. Necesitamos día con día al Espíritu Santo en nuestras vidas, al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Yo le quiero invitar que pase a este lugar, hermanos, si puede hacerlo, que pase aquí. Si Dios le habló a su corazón, si Dios tocó su corazón con alguna palabra, y si usted dice: no, yo estoy bien, hermana, no le hace, véngase a este lugar y pídale a Dios que le dé cada día nuevas fuerzas para no apartarse nunca de Él, amén.